Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 9 del preuniversitario puntajenacional.cl en vivo. Siendo hoy el día 10 del mes de julio del año 2013, les damos la bienvenida a esta clase que va a tratar sobre texto narrativo. Hemos visto ya en las clases anteriores una introducción general a las tipologías textuales, vimos texto expositivo, texto argumentativo, formas de argumentación, falacias. Hoy día vamos a seguir con texto narrativo. Esa es nuestra misión para el día de hoy. Vamos a profundizar con algunos ejemplos de literatura. Tendremos como siempre nuestra pregunta desafío y si nos queda tiempo vamos a avanzar en la corrección del ensayo PSU-DEMRE que salió de este año. Si no nos queda tiempo, no, porque en verdad tenemos que priorizar los contenidos y bueno, de eso podemos seguir en adelante. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos ven el día de hoy? Aquí en Santiago hubo un día nublado, luego de una semana pasada en la que estuvo lluvioso. Yo estuve bien resfriado el fin de semana. Pero aquí estamos de vuelta. Desde San Miguel, DM1313 nos cuenta que leyó Los Detectives Salvajes. Es un excelente libro. A mí me gustó demasiado. Una de las novelas que más me ha agradado alguna vez en la vida. Leo González desde Los Ángeles, Gio Carden desde La Serena. Desde Chillán nos ve Macarena. Chodi desde Pitrufquén. Byron desde Tomé y está lloviendo. Cami nos ve desde Purranque. Ertilugia nos ve desde La Unión, desde la oficina de su trabajo. Perfecto. Edgar desde Puente Alto. Raúl desde Colina. Octavio de Alemania. Tucci nos ve desde Arica. Richie Quesán desde Santiago Centro, igual que nosotros, que nos encontramos ahí. Rancagua, Signis, Gavizú Rancagua, Edgardo desde Quilicura, Isaac desde Rancagua, Rodrigo desde Pudahuel, Maipú. Así, chiquillos, que nos están viendo como siempre desde distintos lugares, se va agregando gente a la clase de hoy y tal vez sería hora entonces de terminar con nuestro gran saludo, nuestro tradicional saludo y empezar a ver el contenido que nos toca ver el día de hoy. Texto narrativo. Cuando hablamos de texto narrativo, en estos términos lo estamos colocando al lado de los otros tipos de textos que hemos visto y que vimos en términos generales hace 4 clases atrás en la clase de tipologías textuales.
Identificábamos que había textos expositivos, que habían textos argumentativos y que habían textos narrativos. Los podíamos diferenciar por su estructura y por su propósito. Decíamos que en el texto expositivo de lo que se trataba era de transmitir información de la forma más clara y objetiva posible. Informar, como dice nuestro amigo de M1313, que se leyó un excelente libro recientemente, Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, léanlo, no diré más. El texto argumentativo teníamos por otra parte. Su objetivo, su finalidad era persuadir y o convencer. Para ello se valía de argumentos y razonamientos. Posteriormente, entonces, nos queda esta clase de texto narrativo. Vamos entonces a nuestra pizarra. Hicimos lenguaje y comunicación, clase número 9, texto narrativo. Es posible que alguien confunda el género narrativo con el texto narrativo. Por eso, antes de empezar a hablar de este tema, señalemos la diferencia entre texto narrativo y género narrativo, como dos conceptos distintos. Una cosa es un tipo de texto y otra cosa es un género literario. ¿Cuál sería la diferencia entre un tipo de texto y un género literario? A ver si a alguien se le ocurre. Un tipo de texto nos remite a formas que pueden ser o no ser literarias, pero se caracterizan por su estructura y por su función. Los textos literarios, en cambio, son una parte mucho más específica de los textos que tienen, como dice DM1313, un fin estético. Un fin estético implica que busca ser una forma de arte, una forma de expresión artística. Los géneros literarios, que reconocemos entre ellos, el género narrativo, el género lírico y el género dramático, son géneros de la literatura. El texto narrativo puede o no ser literario, da lo mismo. Y a ver, vamos a tratar de dejar esta idea un poquito más clara. El texto narrativo va a ser cualquier texto, oral o escrito, en el que haya el relato de una historia. En ese sentido, si yo le cuento a mi amigo Nico Melgarejo cómo fue el proceso desde que salí de mi casa, tomé el metro y llegué a la oficina de puntaje nacional, voy a estar relatando una historia. Está en la presencia del tiempo, una historia que tiene un estado inicial, mi salida de la casa y un estado final. Ahí ya hay una narración y por lo tanto hay un texto narrativo oral. Por eso el texto narrativo como concepto es un concepto mucho más amplio que el del género narrativo, que son solamente los textos literarios en los que se narra. Cada vez que hay un relato sobre algo, hay texto narrativo.
¿Vamos claro con esta idea hasta aquí, hasta este momento? Sí, vamos claro. Entonces, tenemos la diferencia entre género narrativo y texto narrativo, como dos conceptos diferentes. ¿A qué se refiere con función estética?, pregunta Edgar. Que tenga una función estética significa que tiene un fin artístico de producir en el receptor una experiencia o de belleza, o de fealdad, o de sublimidad, pero que se basa en el uso creativo y artístico del lenguaje. Y eso es la literatura, el arte que se realiza por medio de la palabra. Dentro de las expresiones artísticas que se realizan por medio de la palabra, hay algunas en las que se narra. Eso es el género narrativo de la literatura. En cambio, el texto narrativo es un concepto mucho más abarcador porque se refiere a una práctica que realizamos todo el tiempo, que es la de relatar historias. Hasta ahí. Eso es lo que hemos visto hasta este momento. Me interesa mucho saber si les está quedando claro o no. Así que, ¿sí? ¿Quién no ha entendido? ¿Y qué es lo que no ha entendido? Bien. Creo que si han entendido, entonces podemos seguir adelante. Ya, la diferencia entre ambos, la vamos a decir de nuevo. Miren, el género narrativo y el texto narrativo son dos conceptos que nos podrían confundir en la cabeza, pero que tenemos que saber reconocer, porque sirven para designar cosas distintas. Los usamos para designar cosas de distinta naturaleza. No es que sean opuestos entre sí, que haya una oposición entre texto narrativo y género narrativo. Es que cuando hablamos de lo uno y hablamos de lo otro, estamos hablando de cosas distintas. Ya, tengamos eso en claro. Cuando hablamos de texto narrativo o de género narrativo, estamos hablando de cosas diferentes. Texto narrativo va a ser cada vez que empleemos el lenguaje para relatar una historia. Sea en un cuento, sea contándole lo que hicimos el día anterior a alguien, sea en una noticia, sea contando una anécdota. Eso todo lo vamos a englobar dentro de este concepto general al que llamamos texto narrativo. Hasta ahí, ok, ¿cierto? Texto narrativo es un concepto mucho más general. ¡Chan! Abarca todas las comunicaciones donde haya narraciones. Es muy grande. Perfecto. Luego tenemos este otro concepto que es el de género narrativo. Y el concepto de género narrativo viene de un tema más general, que son los géneros literarios. Los géneros literarios son tres: narrativo, lírico y dramático, o al menos desde la idea básica. Después podemos ver que hay muchos más, pero fundamentalmente son esos tres: lírico, narrativo y dramático. ¿Y qué los caracteriza? Que aquello que los conforma es la literatura.
La literatura es, por definición, el arte que emplea el lenguaje como medio de expresión. Entonces, aunque todo texto del género narrativo sea un texto narrativo, no todo texto narrativo es literatura. Todo texto narrativo, o sea, todo texto del género narrativo, un cuento, una novela, una leyenda, un poema épico, toda narración en la literatura es un texto narrativo. Pero no todo texto narrativo es literatura. Porque si yo cuento cómo llegué a la oficina hoy día, no es literatura, es solo una anécdota. Eso era todo. Esa era la idea que aquí teníamos que entender. Creo que ahora queda un poco más claro. A eso me refiero. El texto narrativo es un concepto mucho más general. El de género narrativo es un concepto bien específico que se habla desde la literatura. Género narrativo son cuentos, leyendas, novelas. Textos narrativos son cuentos, leyendas, novelas, pero también las anécdotas que cuento, las noticias, un chiste, etcétera, 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 etcétera. Ahora, vamos a ver los elementos que tiene un texto narrativo. Primero, el texto narrativo es un tipo textual que ponemos en práctica recurrentemente. Cada vez que relatamos algo, cualquier cosa. La característica principal del texto narrativo es que presenta una sucesión de acontecimientos que le ocurren a un personaje en un determinado espacio y que esos acontecimientos son referidos a nosotros por una voz que se llama narrador. En los textos narrativos, entonces, hay acontecimientos que le ocurren a personajes en determinados espacios y que nos lo refiere a nosotros un narrador. Por última vez, son acontecimientos que le ocurren a personajes en determinados espacios y nos lo refiere a nosotros un narrador. Teniendo entonces claridad en la idea de que el género narrativo nos lleva a una secuencia temporal, a una secuencia de acontecimientos, y que eso es su rasgo más característico y notorio, podemos empezar a ver cuáles son los elementos de un texto narrativo. Ya los hemos nombrado, ¿cierto? Narrador, personajes, acontecimientos y espacio. El primer elemento que vamos a ver, y es aquel que le pone el nombre al género, es el narrador. ¿Cómo definimos narrador? Como la voz que enuncia el relato y organiza los acontecimientos. Para que pueda existir este relato, lo tiene que decir alguien, una voz. Por lo tanto, el narrador es una función indispensable para que pueda existir el género narrativo, aunque esto parezca obvio.
según nos lo indica el nombre. ¿Vamos clarito hasta aquí? El narrador entonces es una función dentro de los textos narrativos. Y podemos distinguir varias características que los diferencian y que nos puede llevar a diferenciar tipos de narrador. Lo primero que tenemos que distinguir es entre narradores homodiegéticos y narradores heterodiegéticos. Hay narradores que son homodiegéticos y hay narradores que son heterodiegéticos. ¿Alguien sabe qué significa esa diferencia? Homodiegético es un narrador que está dentro de la historia que está contando. Heterodiegético es un narrador que está fuera del relato que está contando. El nombre es más fácil de lo que uno cree, si es que uno sabe qué significan las palabras que lo componen. Diegético viene de diégesis. La diégesis es la narración, es el narrar. Y homo significa igual. Hetero significa diferente. Un narrador homodiegético es igual a la narración que está relatando. Es un narrador que está dentro de la historia que está relatando. Un narrador heterodiegético está fuera de la historia que está contando. ¿Alguien leyó Papelucho cuando chico? Fue una de mis primeras lecturas en la vida. ¿El narrador de Papelucho es homodiegético o heterodiegético? Es homodiegético, ¿cierto? Porque es el mismo Papelucho relatando su historia. Es un personaje que está relatando su propia historia. Perfecto. ¿Alguien leyó alguna vez El Señor de los Anillos o El Hobbit? Ah, vieron la película. Sí, algunos lo leyeron. Ese narrador ¿es homodiegético o heterodiegético? Para quienes lo leyeron. A ver, ¿qué otro libro? Es que a esta altura van a haber muy pocos libros que hayan leído todos ustedes. 100 años de soledad. El narrador del Señor de los Anillos es heterodiegético. ¿El narrador del Quijote es homodiegético o heterodiegético? Yo nunca he leído Harry Potter, entonces no sé qué tipo de narrador es. Si ustedes me cuentan. El de 100 años de soledad es heterodiegético. Perfecto. Ya les quedó muy claro. Entonces nos vamos a adentrar en un nivel de complejidad mayor.
Los narradores homodiegéticos pueden ser protagónicos o protagonistas cuando los hechos giran en torno a las vivencias del narrador y son relatados en primera persona, como Papelucho, o pueden ser narradores testigos. En ese sentido, un narrador homodiegético puede ser o un narrador protagonista o puede ser alguien que estando en la historia ve lo que le ocurre a otra persona que es quien protagoniza la historia. Yo podría escribir la vida o novelar la vida de un amigo y hablar desde un narrador homodiegético que sería yo mismo, pero lo que estoy contando es la vida de mi amigo, por lo tanto mi protagonista es mi amigo, de la cual yo soy solo un testigo. Ambos son homodiegéticos, solo que uno es protagonista y el otro es testigo. Papelucho, como bien ha dicho Pan con Palta 19, es un narrador protagonista. Ahora, esto es entretenido. Un narrador heterodiegético lo podemos clasificar de acuerdo con lo que conoce o no conoce de la historia. De acuerdo al conocimiento que tiene de la historia, podemos clasificarlo como omnisciente o de conocimiento relativo. La palabra omnisciente es otra palabra que parece ser una palabra rarísima, pero cuando uno la explica se entiende más fácil. Omni significa todo, siente que lo sabe. Sí, es la palabra latina que significaba saber. De esta palabra viene la palabra ciencia y viene la palabra necio. Necio, el que no sabe. Y omnisciente es el que lo sabe todo. ¿Cómo identificar a un narrador omnisciente? Un narrador omnisciente conoce el pasado y el futuro de los personajes. Conoce lo que están pensando, lo que están sintiendo, es decir, los elementos de su interioridad, como bien dice Constanza. Sabe lo que piensan, los sentimientos, las emociones, lo que va a pasar después. En 100 años de soledad, el narrador de García Márquez ahí es muy omnisciente, porque te cuenta la historia de un personaje y te dice, bueno, este personaje en 10 años más va a estar haciendo esto, esto y esto. Se pasea por el pasado, se pasea por el futuro, lo sabe todo, po. Es un narrador nivel Dios, como dice Chodi. En cambio, un narrador de conocimiento relativo solo conoce algunos aspectos de la historia. Habrán otros aspectos del relato que este narrador no maneja. Entonces, amigos míos, un mensaje de nuestros auspiciadores de Universidad Mayor que están apoyando fuertemente nuestro proyecto de clases online. Si estás buscando aprender cosas nuevas,
Te cuento que la Universidad Mayor tiene una dirección de investigación, innovación y proyectos donde puedes desarrollar distintos estudios de investigación e innovación. Conoce los diferentes centros que Universidad Mayor tiene para ti en www.umayor.cl www.umayor.cl. Disculpen, chiquillos y chiquillas, he estado con un resfriado que me tiene bien bueno para toser. Pasé el fin de semana en cama, les cuento. ¿Qué vimos hasta ahora entonces? Narrador homodiegético y narrador heterodiegético. El homodiegético estaba dentro de la historia, el heterodiegético estaba fuera de la historia. El homodiegético podíamos identificar, dentro del homodiegético podíamos identificar, diferenciar dos tipos de narradores. Uno que era protagónico, que era a quien le acontecían los sucesos principales de la historia, y otro testigo. Luego tenemos que dentro de los heterodiegéticos teníamos un omnisciente y otro que era de conocimiento relativo. Ese puede ser, como alguien está preguntando más arriba, se nos va el profe, un narrador objetivo. ¿Cómo diferenciar si es omnisciente o de conocimiento relativo? Oh, que son tiernos, se preocupan por mí. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de que me muera tosiendo, lo que vamos a hacer va a ser ir a la pregunta de desafío y yo por mientras iré a beber un vasito de agua para poder seguir haciéndoles la clase que tanto me gusta hacerles a ustedes. Entonces, pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor.
pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Hemos vuelto, luego de un ataque de tos de enormísimas proporciones, del cual yo les podría extraer un texto narrativo. Estaba realizando una clase vía streaming cuando de repente me vi acechado por una profunda y compulsiva tos. En este afán de toser, que yo no podía contener y que me inundó en el momento más inoportuno, en el momento en el que le hacía clases a mis queridos estudiantes del puntajenacional.cl, y ellos y ellas, tan atentos como siempre son conmigo, me recomiendan: vaya a tomar algo. Así que yo fui a buscar un vaso de agua. Fui un narrador protagonista, narrándoles este bochornoso suceso que le ocurre a este servidor que tanto los aprecia. Tenemos la pregunta desafío de Universidad Mayor. ¿Cómo se las llevaron con esta? Yo los vi discutiendo mientras estaba tosiendo. Tenemos dos textos que presentan características sobre las que se nos preguntan posteriormente. El primero es de un libro de Bernard Schlink que tiene un traspaso a película también. Es un libro bien bello que se llama El lector. Leamos el fragmento en voz alta. No es por eso por lo que siempre llego tarde o me voy pronto, es por otra cosa. ¿No tienes ganas de hablar de eso otro? O a lo mejor sí quieres, pero no sabes cómo. ¿No tenía ganas o no sabía cómo? Ni yo mismo lo sabía, pero viéndonos allí bajo los relámpagos, los truenos que resonaban cercanos y la lluvia que caía ruidosamente, al vernos allí pasando frío juntos, calentándonos un poco el uno al otro, tuve la sensación de que a Sophie, precisamente a ella, tenía que hablarle de Ana. A lo mejor te lo cuento otro día, pero ese día no llegó nunca. El lector Bernard Schlink. El otro fragmento es de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Libro muy conocido que todo el mundo debería leer por su enorme belleza. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En relación a los fragmentos anteriores, es correcto afirmar: 1. Ambos presentan la utilización de anacronías narrativas. 2.
Los dos marcan la existencia de un narrador homodiegético. 3. En ambos predomina el modo narrativo directo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los chiquillos más capos de la red? Los chiquillos y chiquillas más capos de la red. Todos dicen solo uno. Vayamos uno por uno. Ambos presentan la utilización de anacronías narrativas. A ver, ustedes, mis chicos y chicas caperuzos, ¿qué significaba una anacronía narrativa? Como es pregunta desafío, empleamos conceptos que son más difíciles. Ya es una técnica narrativa, una alteración del orden cronológico, si es una alteración del orden temporal. En ambos casos sí podemos identificarla. ¿Cómo podemos identificarla? Tenemos que el narrador se posiciona en un tiempo, hace que dentro de la historia se reconozcan dos momentos temporales: el del narrador y el de este suceso. Por otra parte, en el fragmento de 100 años de soledad, empieza con muchos años después. No sabemos después de qué. Y está Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento y se pone a recordar la tarde en que su padre lo llevó a ver el hielo. De esa forma, el narrador empieza a relatar la historia de la ciudad de Macondo. En ambos casos tenemos que sí, hay utilización de anacronías narrativas. Entonces decimos que la 1 sí es verdadera. La 2 nos dice: los dos fragmentos marcan la existencia de un narrador homodiegético. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay narrador homodiegético o no lo hay? En los dos casos tenemos un narrador que está fuera de la historia, por lo tanto es... no. En el segundo hay narrador heterodiegético, en el primero hay narrador homodiegético. Eso es. En el primero tenemos a un tipo contándonos sus historias de muchachos, y ese narrador es homodiegético. Y en cambio, en el segundo fragmento tenemos un narrador heterodiegético que cuenta las cosas por fuera del relato. Entonces, tenemos que la afirmación segunda es falsa. Ahora, la afirmación tercera.
En ambos predomina el modo narrativo directo. ¿Qué dicen? Dicen que no. ¿Y por qué sería no su respuesta? En el 2 no hay estilo directo. Efectivamente, el estilo directo es cuando el narrador, digamos, le pasa la voz a los personajes para que hablen por sí mismos. Como en este caso que tenemos un diálogo. En el segundo caso no tenemos diálogo, por lo tanto no podemos afirmar que hay un estilo narrativo directo. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. En las preguntas desafío siempre nos pasamos un poco de la raya y vemos cosas que todavía no hemos visto en los contenidos, pero por eso son preguntas desafío. Entonces, yo creo que se portaron muy bien en la resolución de esta pregunta. Como siempre demostraron tener harta habilidad y me hacen sentirme profundamente orgulloso de ustedes. Podemos entonces, luego de haber terminado esta pregunta de desafío, seguir con nuestra clase sobre textos narrativos. Habíamos visto los tipos de narrador. Dijimos, hay narradores homodiegéticos que están dentro de la historia y narradores heterodiegéticos que están fuera de la historia. El narrador homodiegético podía ser protagonista o podía ser testigo. El narrador heterodiegético podía ser omnisciente cuando sabía todo de la historia, el pasado, el presente, el futuro, los sentimientos, los pensamientos más íntimos de los personajes, y el conocimiento relativo solo sabía algunas cosas. Hasta ahí habíamos visto. A ver, entonces lo que sigue es el aspecto de los personajes. En una estructura de narración, los personajes son los agentes a los que les sucede la historia y le otorgan el hilo conductor al relato. Podemos clasificar personajes desde distintos puntos de vista. De acuerdo a distintos criterios podemos clasificar a los personajes. ¿Qué les parece eso? ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación en texto expositivo? Y dijimos que la clasificación era un modo de exponer que dependía del criterio que uno empleara para establecer la clasificación. Aquí tenemos 3 tipos de clasificación para poder reflexionar sobre cómo se dan los personajes. Según la importancia que tienen para el desarrollo de la historia, los personajes pueden ser protagónicos, secundarios o incidentales. Según la importancia que tienen para el desarrollo de la historia, los personajes pueden ser protagónicos, secundarios o incidentales. Sobre los protagónicos gira la historia. Los secundarios cumplen funciones importantes para que la historia se desenvuelva. Sin embargo, no son aquellos en torno a los que gira todo, y los incidentales cumplen una función menor.
que no es determinante. Esto lo podemos reconocer en un cuento, en una novela, pero también en una narración de cualquier día. Hoy en la mañana, cuando vine a la oficina de puntaje nacional, para llegar al metro más rápido tomé un colectivo y hablé con el colectivero sobre el clima, que es el tema favorito de todos los colectiveros y taxistas de Chile. No sé si ustedes alguna vez se han puesto a reflexionar, pero yo creo que para ser taxista uno tiene que estudiar una carrera donde hay meteorología 1, meteorología 2, meteorología 3, porque saben realmente mucho de meteorología. Es impresionante. Entonces, me vine, llegué, pagué, cargué la VIP, me fui en el metro, me fui leyendo, llegué a la oficina y el Nico me abrió la puerta. Entonces, tenemos un personaje principal, protagónico, que soy yo. Por supuesto, soy el centro del mundo. No, en esta historia, la historia giraba en torno a lo que me había pasado a mí. Luego, hay personajes secundarios que fueron cruciales para que la historia pudiese desarrollarse, como el colectivero meteorólogo que habla del tiempo y el Nico que abre la puerta. Si el Nico no abre la puerta, yo no puedo entrar a la oficina. Y hay personajes incidentales, como la persona que me cargó la tarjeta VIP en el metro. Entonces, según la importancia, podemos reconocer protagonistas, secundarios e incidentales. Y ahora vamos a las clasificaciones que a mí me parecen más entretenidas. Un personaje, según su desarrollo interno, puede ser estático o dinámico. Puede ser estático o dinámico. Un personaje estático es un personaje que no sufre cambios psicológicos, morales, a lo largo del relato, y es dinámico cuando vemos una transformación en el personaje desde el comienzo hasta el final de la historia. Por ejemplo, en las tragedias griegas, los personajes siempre tienen la misma postura. Como que la tragedia griega se trata de la terquedad de los personajes, de no reconocer nunca equivocaciones y llevar sus posturas hasta el final. Hay personajes que no tienen una transformación interna. Y yo sabía que me iban a pedir los ejemplos de Dragon Ball. ¿Todos vieron Dragon Ball? Porque todos los años yo doy estos ejemplos. Y la gente que estaba más cerca de mi edad vio Dragon Ball, pues. Cuando hacía clases hace 4 años atrás o 5 años atrás, no había casi nadie que no conociera Dragon Ball. Pero ustedes son ya de generaciones más jóvenes.
Imagínense que cuando empezaron a dar Dragon Ball en Chile, yo tenía 10 años. Iba en quinto básico. Llegaba del colegio, tomaba leche, comía pan con mantequilla y veía Dragon Ball. ¿Qué recuerdos? Y al principio Goku era un personaje que tenía una personalidad ingenua, bonachona. Era un personaje sobre todo ingenuo, medio bruto, pero bonachón. Sin embargo, todo lo medio bruto o tonteque que era se le pasaba en las peleas, donde era un genio. Cuando termina Dragon Ball Z, y yo ya tenía como 13 años cuando eso estaba ocurriendo, 12 años, Goku seguía siendo igual. Ingenuo, bruto, bueno para pelear, pero súper bonachón. No estaba dispuesto a dejar que el mal venciera y podía dar todo por proteger a sus amigos y a sus seres queridos. Eso es un personaje estático. Esa serie que duró como 4 años de mi vida y que nos presenta un personaje que desde el primer capítulo hasta el último capítulo de la serie es igual. Ese personaje es estático. Se hizo más fuerte, aprendió a ponerse rubio, a que se le pusiera el pelo largo, peleó con mil villanos distintos, pero en esencia el personaje es siempre el mismo, aunque lo vemos desde que es niño y lo terminamos de ver cuando él ya tiene una nieta. Ahí tenemos entonces un personaje estático, un personaje dinámico, un personaje dinámico es por ejemplo Vegeta o Piccolo. A ver, pongamos el ejemplo de Vegeta, que es un gran personaje. El príncipe de un planeta de guerreros que ha sido destruido, del cual quedan muy pocos sobrevivientes, y es un príncipe orgulloso, sediento de sangre y de poder. Entonces, este príncipe guerrero llega a la Tierra a buscar a un sobreviviente de su planeta que se presume vive ahí. Y se enfrenta a este tipo en una pelea en la que es derrotado y que su orgullo se ve herido. Y él jura venganza. Sin embargo, con el pasar del tiempo, este príncipe cruel, maligno y maquiavélico, en su esfuerzo por prepararse para derrotar a Goku, conoce el amor. Conoce el amor de Bulma, con quien tiene un hijo. Este personaje que había querido destruir la Tierra, ahora es el papá de un niño que es mitad terrícola, mitad Saiyajin, y es pareja de una muchacha de la Tierra. Oh, amigos míos, el personaje que era el más malo de todos, ahora es un personaje bueno. Esto es un personaje dinámico.
Goku es siempre igual. Bonachón, ingenuo, bruto. Goku es un personaje estático. Vegeta tiene un cambio muy importante a lo largo de la serie. Entonces decimos que es un personaje dinámico. ¿Qué tan claro les quedó? A ver. Clarísimo. Sí, es un mundo fantástico. Y según la complejidad de los personajes, pueden ser planos o en relieve. Y esta es como la categoría más difícil. Aunque saben, yo nunca he visto como preguntas en las que se indague sobre si un personaje es plano o en relieve. En realidad nunca me ha tocado ver eso en una PSU, pero es bueno que lo sepan. Un personaje plano no tiene contradicciones internas. Es consciente de sí mismo, de sus fines, de las intenciones, y las mantienen durante todo el relato. Un personaje en relieve es un personaje que está problemado consigo mismo. Tiene una contradicción en su interior. Efectivamente, el libro El Túnel es un personaje en relieve. Es tremendamente emo ese libro. Hay libros emo y El Túnel. A mí me gusta harto porque yo soy emo. Pero es un libro terriblemente emo. Ya, sí, pues si ustedes lo quieren entender así, los personajes en relieve son personajes emo, los personajes planos son personajes que no tienen conflictos internos, contradicciones internas, tienen más o menos claro todo. Ustedes lo entienden todo mal. Se ríen de todo. Claro, en relieve igual bipolar. Buena forma de plantearlo, Edgardo. Interno, ¿qué significa interno? Claro, pues de la mente, de la personalidad, de la subjetividad. Consulta, Kekosolf. Consulte, señor. Es que miren, esta cuestión, si me pongo más chato a explicarles de historia de la literatura y esas cosas, tal vez les pueda quedar más claro. Pero es chato, pues son temas que no le interesan a todo el mundo realmente. Los personajes planos eran más propios, por ejemplo, del medioevo. En el medioevo se nos contaban historias donde los héroes eran siempre héroes. Tenían completamente claro que tenían que defender la religión católica, pelear contra el mal, ser súper valientes y cortejar a su dama. En ningún momento los ves detenerse y pensar, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? Pero en la época moderna, cada vez más, empezaron a haber personajes en relieve.
empezó a ser más interesante mostrar personajes que tenían dentro de sí una contradicción. Por ejemplo, Batman. Batman es un superhéroe muy en relieve. El tipo está traumado porque cuando era chico asesinaron a sus padres. Él se volvió superhéroe y no sabe si es porque quiere ser bueno o porque tiene un deseo de venganza. Claro, él hace el bien, combate a los criminales, pero cuando él se pregunta a sí mismo sobre las razones de lo que hace, él a veces cree que sus motivaciones son igual de oscuras que las de los criminales que él mismo combate. Y más encima, como dice DM1313, no puede volar. Batman es un superhéroe en relieve, tiene una contradicción interna, es un personaje sumamente interesante. Superman, en cambio, es un superhéroe bonachón, poderoso, que quiere hacer el bien. A mí igual me gusta Superman. La última película de Superman me gustó un montón. No sé si la diferencia entre Batman y Superman les dio alguna idea sobre la diferencia entre personajes planos y personajes en relieve. Yo creo que ha quedado claro. Un ejemplo de plano, yo creo que Superman es un personaje plano. El Chavo, sí, pues el Chavo es un personaje plano. Siempre quiere comer, quiere divertirse y quiere las cosas que tiene el Kiko. A ver, en el Chavo del 8 yo creo que son todos planos, que es una comedia. Todos hacen lo mismo siempre, pues. Goku, personaje plano. Piccolo Daimaku, un personaje en relieve. Claro, exactamente. Claro, la bruja del 71 es un personaje en relieve. Es un personaje tan profundo como el personaje del túnel. Godínez Stracher. No, Don Ramón Stracher y Godínez Hardcore Crossover. Esas cosas deberían tenerlas claras los jóvenes de hoy en día. Lo que me queda claro a mí es que Don Ramón es un thrasher metal. Ya. Vamos a ver ahora la siguiente característica, el siguiente aspecto de los textos narrativos que nos toca ver. Pero antes, amigos míos, les quiero dar un mensaje de nuestros auspiciadores, de quienes apoyan este proyecto de Universidad Mayor. Ustedes deben estar preguntándose cómo deben hacer al momento de postular. ¿Cómo se postula? Es muy importante postular correctamente. Es por eso que Universidad Mayor creó un simulador de postulaciones para guiar de mejor manera tu postulación. Puedes simularla en simuladorpostulaciones.umayor.cl.
Ese es nuestro mensaje de nuestros auspiciadores, nuestros colaboradores. Y seguimos viendo entonces la esfera de los textos narrativos. Los acontecimientos, y esta definición es un poco obvia, son los sucesos que le ocurren a los personajes. Conforman la dimensión temporal del relato y abarcan lo transcurrido entre un estado inicial y un estado final. Pero no en todos los relatos los acontecimientos pasan en orden cronológico. No siempre pasan en orden cronológico. ¿Qué significa que no siempre pasen en orden cronológico? Que no siempre siguen una secuencia lineal temporal. Pueden seguir otro orden, empezar al final e ir al principio, partir del medio, después volver al pasado, después ir al futuro. Una narración se puede ordenar de distintas maneras. Y ahí es donde tenemos lo que antes vimos como anacronías. Podemos reconocer, de acuerdo, dónde empieza la narración, tres formas que tiene un relato de presentarse. Estas son ad ovo, in media res y finalmente in extrema res. A ver, ¿quién conoce estas definiciones? Ad ovo significa desde el huevo. Esta es la narración que literalmente es desde el comienzo hasta el final. Empieza la historia al comienzo y termina la historia al final. Sigue una secuencia lineal perfecta. Una historia, decimos, una narración que es in media res, que significa en medio de la cosa o en medio del asunto, cuando comienza desde la mitad o desde, al menos desde ya avanzado. Finalmente, una historia in extrema res es una historia que comienza al final. Pregunten nomás. Crónicas de una muerte anunciada. Mira, yo ese libro lo leí hace más de 12 años atrás. Pero comienza casi al final, ¿no? Cuando el protagonista está saliendo de su casa y dicen que lo van a matar. Es in extrema res. 100 años de soledad es in media res. ¿Hay libros que empiezan por el final? Claro que sí, po.
Hay muchísimos libros que empiezan por el final. Imagínense una narración que empieza: estoy en la cárcel porque he cometido un asesinato. Asesiné a tal y tal y tal persona. Así que ahora yo les voy a contar por qué llegué a hacer eso. Como en El túnel, El extranjero de Albert Camus. Es normal, es mucho más normal de lo que uno cree que una historia comience por el final. Bueno, pues Memento. Esa película que a todos nos gusta mucho. Habiendo quedado bastante claro esto, y estando todos rayados con el libro El túnel, pasamos a otro tema con respecto a los acontecimientos, que es el de las analepsis. De nuevo un nombre raro, pero en verdad es algo mucho más fácil de entender de lo que uno cree. Una analepsis es un corte, un quiebre temporal en el desarrollo de los acontecimientos. Cuando estamos en el presente y nos vamos para el pasado, pueden ocurrir dos tipos de analepsis. El raconto, que es una narración detallada de algo ocurrido en el pasado, y el flashback, que como lo dice su nombre, es un flachazo. Es una imagen fugaz de algo ocurrido en el pasado, es rápido. Cuando eso apunta hacia el futuro, hablamos de prolepsis. O flash forward. El último aspecto. Una prolepsis puede ser fugaz o detallada. La prolepsis es que aparezca de repente un adelanto del futuro. Ahí hay distintas formas que tiene de producirse la prolepsis. La profecía, un flachazo. Hay una película, Minority Report, donde actúa Tom Cruise. Y se trata de que la policía ha llegado a un estado de tecnología que por medio de unos niños que son psíquicos pueden saber cuándo va a ocurrir un crimen. Entonces ven el crimen ocurriendo y hay una premonición y van a detener a la persona antes de que cometa el crimen. Miren, si no es tan difícil de entender la prolepsis. La analepsis es cuando de la narración se va del presente al pasado. La prolepsis es al revés, pues, va del presente al futuro. Se salta al futuro. Analepsis al pasado, prolepsis al futuro. Súper chori y simple. Veamos el cuarto aspecto de los textos narrativos para que podamos terminar esta clase redondita. El espacio es el lugar físico, social y psicológico en el que se desarrolla el relato.
El espacio físico corresponde con el lugar geográfico y medioambiental en el que transcurre la narración. Ocurre en Santiago de Chile, en una ciudad, en una comuna, etcétera, etcétera. El espacio social son las circunstancias sociales, culturales y económicas en las que transcurre la acción. En una familia de clase baja, en un barrio de gente humilde y trabajadora, que está en las afueras de Santiago. Y el espacio psicológico es la sensación que está detrás del relato: suspenso, terror, confusión. Choi y DM, que son viejos conocidos de acá, me piden cosas del tiempo pasado. Mi profe de castellano en el colegio me dijo que el espacio psicológico era la sensación que uno le quedaba cuando había leído, cuando uno estaba leyendo algo. Era propiamente eso, la sensación, lo que, por ejemplo, mi terror, suspenso, comedia, o sea, una distensión cómica, humorística. Eso también conforma un espacio donde se mueven los personajes. Y hay novelas donde el único espacio es el espacio psicológico, como en novelas modernas, o sea, contemporáneas, donde el espacio físico pasa a tener una importancia muy menor. Claro que puede ser alegría, distensión. El espacio físico es lo que siempre hemos entendido por espacio: el lugar donde ocurren las cosas, el lugar físico. El espacio social son las condicionantes sociales, culturales, económicas, etcétera, que envuelven el relato. El estrato social de los personajes, las actividades en las que se desempeñan, el nivel cultural que representan, etcétera. El espacio psicológico es la sensación que subyace al relato. Preguntan cuándo se puede ver la clase. La clase es subida casi de inmediato a internet cuando la terminamos. Y bueno, esa es la hora que llega ahora. Es el momento, nos guste o no, de decir adiós y decirles que nos veremos de nuevo la próxima semana. Esta clase tuvo sus complicaciones por un ataque de tos que me dio. Sin embargo, ustedes fueron bastante condescendientes conmigo y yo les agradezco mucho las buenas energías que me mandaron. El próximo miércoles a las 18:30 horas vamos a seguir viendo estos elementos del texto narrativo y vamos a empezar a ver discurso público. Así que yo me despido de ustedes, les deseo que tengan un buen término de la semana, un buen jueves y un buen viernes, para tener un merecido descanso de sábado y domingo. Chao, amigas y amigos, cuídense mucho, yo también me voy a cuidar. Nos vemos.